Bueno, en el siguiente video les mostraremos la exposición final de geometría analítica, que se trata de ecuación de segundo grado, rotación y traslación de ejes y de coordenadas polares, presentada por Edison Botina y Camilo Ibarra. A continuación le presentaremos una breve teoría de la ecuación general de segundo grado. Lo que es traslación de ejes. Es el cambio de los ejes de referencia sin girarlos, de manera que cada eje permanece paralelo a su posición original. El propósito de la traslación de ejes es simplificar la ecuación de una curva, que nos permita trabajar con las ecuaciones de una manera más simple. Si se trasladan los ejes coordenados al nuevo origen, HK, y si las coordenadas de cualquier punto P antes y después de la traslación son XY y X'Y', respectivamente, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son X igual X' más H y Y igual Y' más K. La rotación de ejes consiste en que, dado un sistema de ejes cartesianos, aliar otro de tal forma que sus ejes formen un ángulo cualquiera con referencia a los primeros coincidiendo los orígenes de ambos sistemas. Sean o X o Y los ejes originales y sean o X' o Y' los nuevos ejes girados a un ángulo θ con respecto a los primeros. Para obtener una nueva ecuación en términos de los nuevos ejes, se requiere sustituir en la ecuación de segundo grado a X' y Y' por sus expresiones equivalentes en función de X' y Y'. Las ecuaciones que permitan estas sustituciones son las siguientes. X igual X' coseno de θ más Y' seno de θ. Y Y igual X' seno de θ más Y' coseno de θ. A continuación les mostraremos un breve ejemplo de traslación de ejes. Por una traslación de ejes, transforme la ecuación 3x² más 2y² más 18 menos 8y más 29 igual a 0 en otra ecuación que carezca de términos de primer grado. Se tiene que 3x² más 2xy² más 18x menos 8y más 29 igual a 0 la tomaremos como la ecuación 2. Y esta carece del término xy, así que se efectúa transformación completando cuadrados. Para la completación de cuadrados, unimos los términos que tengan x en un paréntesis, los de y en el otro, y lo igualamos a menos 29. Luego hacemos factor común para completar el cuadrado más fácil. Luego efectuamos la completación a los dos lados, y esta sería la ecuación final, que la tomaríamos como 3. En 3 se hacen las sustituciones. X más 3 igual a X', lo que daría como X igual X' menos 3, y Y menos 3 igual Y', lo que quedaría Y igual a Y' más 2. La ecuación final quedaría 3x' al cuadrado más 2y' al cuadrado igual a 6, con centro en menos 3,2, lo que se muestra en la gráfica, la circunferencia trasladada a menos 3,2. Un ejemplo de rotación de ejes. Dada la ecuación x² más xy más y² menos 3 igual a 0. La ecuación de segundo grado tiene por coeficientes a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1, d igual a 0, e igual a 0 y f igual a menos 3. Como sabemos que b al cuadrado menos 4ac es igual a, reemplazando los coeficientes nos quedaría 1 al cuadrado menos 4 por 1 igual a menos 3. Lo que nos daría como la ecuación representa una elipse, una circunferencia o un punto. Buscamos el ángulo de rotación con la fórmula con tangente de 2θ igual a menos c sobre b. Y el resultado nos daría igual a coseno de 2θ igual a 0 y θ igual a pi4. Entonces la transformación nos quedaría como x igual a x' coseno de pi4 menos y' seno de pi4. Y y igual a x' seno de pi4 menos y' coseno de pi4. Y usando coseno de pi4 y seno de pi4, que sabemos que es igual a raíz de 2 sobre 2, la transformación será x igual a x' coseno de raíz de 2 sobre 2 menos y' seno de raíz de 2 sobre 2. Y y igual a x' seno de raíz de 2 sobre 2 menos y' coseno de raíz de 2 sobre 2. Ahora, después de este paso,
Seguimos reemplazando las ecuaciones original y trabajamos algebraicamente para eliminar los términos. X' raíz de 2 sobre 2 menos Y' raíz de 2 sobre 2 todo elevado al cuadrado más X' raíz de 2 sobre 2 menos Y' raíz de 2 sobre 2 al cuadrado por X' raíz de 2 sobre 2 más Y raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más X' raíz de 2 sobre 2 más Y' raíz de 2 sobre 2 todo al cuadrado menos 3 igual a 0. Esto nos da como resultado raíz de 2 sobre 2 al cuadrado por X' menos Y' al cuadrado más X' raíz de 2 sobre 2 al cuadrado menos Y' raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más X' más Y' al cuadrado menos 3 igual a 0. Y esto nos da como resultado un medio, efectuando lo de los paréntesis, aquí se va la raíz y el 2, entonces nos quedaría un medio por X' menos Y' al cuadrado más un medio de X' al cuadrado menos un medio de Y' al cuadrado más, de nuevo, un medio de X' más Y' al cuadrado menos 3 igual a 0. Efectuando de nuevo, quitando los paréntesis, nos quedaría un medio de X' menos 2 al cuadrado menos X' Y' más un medio de Y' al cuadrado más un medio de X' al cuadrado menos un medio de Y' al cuadrado más un medio de X' al cuadrado más X' Y' más un medio de Y' al cuadrado menos 3 igual a 0. Efectuando todos los términos semejantes y todo nos quedaría igual a 3 medios de X' al cuadrado más un medio de Y' al cuadrado igual a 3. Los que nos quedaría al final, factorizando por 3 a los ambos lados, X' al cuadrado sobre 2 más Y' al cuadrado sobre 6 igual a 1. Y con esto llegamos a una elipse donde A al cuadrado es igual a 6, B al cuadrado igual a 2 y C al cuadrado igual a 4. Es decir, que la elipse tiene como eje al eje Y', los focos están a distancia de 2, como podemos ver en la imagen, del origen, y los vértices están a distancia de raíz de 6 del origen. Bueno, eso sería todo, y a continuación mi compañero Camilo les presentará lo de coordenadas polares. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, seguiremos con el tema de coordenadas polares. Las coordenadas polares son un sistema que define la posición de un punto en un espacio bidimensional consistente en un ángulo y una distancia. Este sistema consiste en un punto o también llamado polo, como lo podemos observar aquí, y un rayo, como se lo observa aquí, llamado eje polar, que tiene a O como origen. También podemos observar el punto P con coordenadas R, θ o el ángulo. Y bueno, R viene siendo la distancia desde el polo hasta el punto P. Y θ viene siendo la medida del ángulo desde el eje polar hasta el segmento OP. Representación de puntos con coordenadas polares. El punto 3,60 grados indica que está a una distancia de 3 unidades desde O, medidas con un ángulo de 60 grados sobre OL. Y el punto 4,210 grados indica que está a una distancia de 4 unidades desde O y un ángulo de 210 grados sobre L. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Como lo vimos anteriormente, R vendría siendo la distancia desde O hasta este punto, y por eso sería 3 unidades, porque vendría siendo esta distancia. Y el ángulo desde la semirrecta OL hasta este segmento sería de 60 grados. Y también con el punto 4,210, siendo 4 unidades la distancia desde O, desde el polo hasta este punto, y el ángulo desde la semirrecta OL
hasta esta semirrecta, hasta este segmento de recta de 210 grados. Y algo que quiero decir aquí, este ángulo cuando va en contra de las manecillas de reloj, o sea en esta dirección, va a ser positivo, y cuando vaya a favor de las manecillas de reloj, o sea así en este sentido, va a ser negativo. Transformación de coordenadas cartesianas, polares y viceversa. Bueno, las transformaciones son herramientas matemáticas expresadas a manera de ecuaciones que nos permiten visualizar de un sistema a otro. Como podemos observar, aquí tenemos transformaciones polares, dos ecuaciones, y aquí tenemos transformaciones cartesianas. A continuación, miremos viendo unos ejemplos para que entendamos un poco más. Bueno, ¿cómo hallar coordenadas polares del punto 4, -3? Como podemos observar, aquí tenemos unas coordenadas cartesianas, siendo las coordenadas x, y las queremos transformar a coordenadas polares de r, θ o el ángulo. Entonces simplemente cogemos la ecuación para encontrar el valor de r, que sería el teorema de Pitágoras, exactamente. Entonces, como ya tenemos los valores de x y de y, solamente sería reemplazar en la fórmula para encontrar estos valores, del cual nos dio r es igual a 5. Y igualmente para encontrar el ángulo, como ya tenemos x, el valor de x y el valor de y, simplemente sería reemplazar en la fórmula del ángulo que tenemos aquí, que va a ser igual, el ángulo es igual a la tangente inversa de x sobre y nos daría un resultado de menos 36,8 grados. Bueno, como lo dije así anteriormente, cuando el ángulo va hacia esta dirección, a favor de las manecillas de reloj, sería un ángulo negativo, ¿no? Y si iría a favor de las manecillas de reloj, sería en contra de las manecillas de reloj, sería un ángulo positivo. Como es un ángulo negativo, iría hacia abajo, desde el eje polar, obviamente. Entonces, desde el eje polar hacia abajo serían menos 36,8 grados. Pero yo lo que podría hacer es tomar desde el eje polar y darle toda esta vuelta en sentido horario hasta estas coordenadas que me dieron en el punto anterior, que serían 5, menos 36,8 grados, y encontrar el ángulo positivo, y así encontraría estas coordenadas. Bueno, igualmente hallaremos las coordenadas cartesianas del punto 2,90 grados. Esto es igual, casi similar a lo anterior, solo que con diferentes fórmulas. Ya nos dan el valor de r y también nos dan el valor del ángulo, y queremos pasarlo al sistema coordenado, a coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, tenemos el valor de r y tenemos el valor de 90 grados. Simplemente queremos encontrar el valor de x, reemplazamos en la fórmula, sería r es igual a 2 y el ángulo sería igual a 90 grados. Bueno, el coseno de 90 grados va a ser igual a 0, por eso está multiplicando a 0, y un número multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Y para encontrar el valor de y, hacemos lo mismo, tenemos a r, reemplazamos que sería 2 en la fórmula, y tenemos el ángulo, entonces reemplazamos el ángulo en la fórmula también. Bueno, seno de 90 grados es igual a 1, entonces 2 por el seno de 90 grados va a ser igual a 2, y encontraríamos las coordenadas cartesianas, que serían x es igual a 0 y y es igual a 2. Ahora sí, graficando en coordenadas polares. Bueno, como tenemos aquí, como podemos observar, estas son algunas de las gráficas, no son muchas, algunas de las formas, y por ejemplo tenemos aquí la rosa, la cardoide y las caracolas. Pues veremos un poco más sobre las caracolas. Bueno, las caracolas tienen la forma r es igual a más b por el coseno de teta, siendo AB
constantes y θ la variable dependiente de las coordenadas polares. Bueno, hay un caso, por ejemplo, en la caracola con lazo interno, cuando la constante sea igual al valor absoluto de AB menor que 1 y tendrá cortes en el eje polar del valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y también tendrá cortes en el eje pi medios en A y menos A. Y aquí estaría la gráfica. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención.